un árbol. Es una planta leñosa, o sea, de madera, corteza, más alta de 5 metros, ya que cuando es más baja que 5 metros, la llamamos arboreto. Arboreto es como diminutivo de árbol, ¿no? Y ahí está lo más importante, que tiene solo un tallo principal, rematado por ramas laterales, como un costeo, un diógeno. Bien, esto significa que la diferencia entre un árbol y un arbusto es exactamente eso. Acá está el suelo, el arbusto se ramifica desde la base, desde su pie, y tiene muchos tallos así. Y el árbol tiene solo un tallo principal que se ramifica después de una cierta altura. ¿Comprende? Este tallo principal individuo no ramificado caracteriza los árboles. Este tallo puede ser más corto, así, a veces, por ejemplo, un corte que hacemos hace con que este árbol se ramifique desde la base, pero generalmente el arbusto tiene muchas ramificaciones, se puede distinguir de pronto. Y a este tallo principal aquí, esta sección indivisa del tronco, llamamos fuste. Creo que ya estudiaron esto en aula de recursos naturales. Sí, administración de recursos. ¿Sí? El fuste es la parte comercial de un árbol, la parte que podemos utilizar para madera. Pero botánicamente es la parte que no se ramificó. Es la parte desde el pie hasta la primera ramificación. Entonces esto es lo que determina que es un árbol. Tiene un solo tallo principal que se ramifica después de una cierta altura y es más alto de 5 metros. Y ahí es rematado por ramas laterales, todo eso. Bien, un árbol puede se presentar en su forma forestal o su forma específica. Cuando un árbol está dentro del bosque, presenta su forma forestal. O sea, un bosque es como que una pelea silenciosa. Todos los árboles están disputando por espacio, están empurrando así para llegar hasta la luz que está arriba. Sí. Entonces que en este proceso van así creciendo tortos, buscan el espacio que tienen para llegar hasta la luz. Entonces esta es la forma forestal de un árbol. Su forma dentro de un bosque, competindo con otros árboles por espacio. Pero cuando este árbol tiene espacio a vontade, está en un campo abierto así, ahí sí presenta su forma específica. O sea que crece como le gusta. Ahí, esto es específico. Cada especie prefiere crecer de una forma distinta. Y esto es común encontrar en todos los individuos de esta especie una forma más o menos parecida. Por ejemplo, el cedro, que siempre crece así recto para arriba, y tiene una copa que no es muy larga, así muy ancha. Pero el árbol del mango ya no tiene un fuste muy alto así, mucho alto, y tiene una copa bien así ancha, bien densa, ¿ah? Esta es la forma específica del mango, de la manguera. Pero cuando está en bosque no tiene espacio para crecer así, entonces que crece como puede, ¿no? Esta es su forma forestal, forma específica. ¿Está bien? Entonces que por la forma específica algunos árboles pueden ser identificados así de lejos, de kilómetros de distancia. Por ejemplo, un nambael. Un nambael de lejos se percibe que es un nambael, ¿no? Porque tiene una forma específica que es muy característica. ¿Está bien? ¿Alguna chica puede por favor ir cambiando los slides para mí? ¿Sí? Voy a pegar una... Ay, entonces celulítico también. cicatriz, porque celulítico de Iguaipá. Bien, entonces vamos ahora a empezar a estudiar las partes de un árbol. Las variaciones de estas partes de un árbol. Bien, empezando de abajo, vamos a comenzar con las raíces.
A raíz es el órgano generalmente subterráneo, no siempre. A veces puede haber una raíz que llamamos aérea, que está expuesta y podemos mirar. Estas son las clases de raíces más importantes para nosotros, porque podemos mirar, entonces podemos utilizar como una característica para identificar ese área. Entonces, que es generalmente subterráneo, que se caracteriza por su crecimiento indefinido, o sea que está siempre creciendo. No es como, por ejemplo, un fruto que crece hasta un cierto tamaño y después no crece más. La raíz está siempre creciendo para todas las direcciones. Las raíces que están así más superficiales están buscando por nutrientes, ¿sí? Las raíces más profundas buscan por agua, ¿está bien? Y también por su geotropismo positivo. Esto significa que está creciendo en la dirección del suelo, para abajo. ¿Cómo? Geotropismo positivo. Cuando hay un geotropismo negativo, que crece al lado opuesto del suelo. Geo es tierra. Sí. Entonces, que positivo en la mayoría de los casos es el crecimiento de una raíz. Geotropismo positivo. Crece en la dirección siempre para abajo. Hacia la profundidad. Sí, pero algunas raíces, algunas clases tienen geotropismo negativo, crecen para arriba. Esto porque están buscando por aire, por oxígeno que está fuera del suelo, porque a veces un suelo ahí está saturado de agua, porque un suelo es como una esponja, tiene poros. Entonces que 50% del suelo aproximadamente es sólido y 50% son poros. Son espacios vacíos que pueden estar llenos con agua, llenos con aire, con oxígeno, los dos mezclados, o en un solo saturado de agua, todos estos poros están llenos de agua. Entonces que no hay oxígeno para la planta, para la raíz, y las plantas respiran por sus raíces. Entonces que esta raíz tiene que salir del suelo y buscar por oxígeno fuera del suelo. Por eso algunas raíces tienen geotropismo negativo, crecen para arriba. Bien, continuando. Entonces que se caracteriza el crecimiento indefinido, siempre está creciendo, geotropismo positivo, crece para abajo. Y la ausencia de yemas, hojas, nudos entre nudos, que no hay hojas en la raíz. Y ahí sí su función está especializada como órgano de anclaje, o sea, fijación al suelo, y absorción de águas e sais minerais. E às vezes também de acumulação de diversas substâncias orgânicas, como por exemplo mandioca, que acumula nutrientes em sua raiz, e depois nós sacamos essa raiz para comer. Né? E algumas ocasiões excepcionais também como unidade de propagação, ou seja, que algumas plantas podem se reproduzir por partes de suas raízes. Bem, as funções mais importantes são de anclaje y absorción. Una raíz tiene que estar bien fija en el suelo para garantir que el árbol no se quede a cualquier viento que pase por ella. ¿Y qué es anclaje? Anclaje es fijación. Fija al suelo. Las raíces sirven el árbol para que se fije. Y también otra función muy importante es la absorción de agua y sales minerales. Ustedes están perdiendo atención con su dispersión. Vamos a hacer unas cosas así para ustedes despertarem con sueño. Todo mundo despierta. Despierta todo mundo. Vamos lá. Vamos, despierta. Havia um índiozinho aqui que acordou em sua casa e queria buscar sua comida. Por isso saiu de sua casa e foi caminhando. Quero que todos façam um barulho que assim. Estava caminhando. Aí foi caminhando, andando, até que chegou na parte que o suelo